Em, es muy importante, pues, no reconocer que si tú te esfuerzas, todos tus esfuerzos valdrán la pena, ¿ya? Pero por eso dice, ¿no? O sea, estudia, ¿no? Cree en ti. ¿M? Y muy, muy buena la información. Bien, a ver, ahora vamos a empezar entonces con la diapositiva. Ya hoy día nos toca ya empezar a analizar temas de educación cívica. Ya, vamos a ver temas que son de educación cívica, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Entonces vamos a analizar el tema del día de hoy, que es derechos humanos, garantías constitucionales, ¿no? Que son temas que siempre suele utilizar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Claro, a veces juega con otros temas, pero esto es casi siempre lo utiliza, ¿no? Derechos humanos, casi siempre utiliza las garantías constitucionales, y más aún cuando tenemos noticias recientes, ¿no? Como por ejemplo la inconstitucionalidad de una ley, ¿ya? El Tribunal Constitucional hace poco ha declarado inconstitucional unas normas que han estado elaborando anteriormente eh, el Congreso anterior, ya el Congreso de la República anterior, ya. Entonces, ha ido anulando una serie de normas de reformas constitucionales, ¿no? Ya. ¿Qué más? Se dice que las garantías también se presentan, pues, ¿no? Para poder defender los derechos humanos, ¿no? Y también han habido, si no me equivoco, unas cuantas noticias hace poco, ¿no? Formuladas. En este año también podría decirse que en las elecciones presidenciales hubieron también garantías que se han ido presentando, acción de amparo, por ejemplo, ¿ya? Eh, y bueno, algunos derechos que se han ido vulnerando, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre reconocer las garantías constitucionales y los derechos humanos. Pero si yo quiero considerar de la mejor manera posible qué es un derecho, ¿ya? Tenemos que recordarlo bien esto, si no, no podemos avanzar. Por eso es que le estoy poniendo siempre estos videos, estos dos primeros videos, ¿ya? Que nos muestran qué es un derecho. Primero, ¿qué es un derecho? Veamos, ¿ya? Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción a la materia y vamos a comenzar hablando del concepto de derecho. Y vamos a decir que se trata de un orden social justo. Cuando finalice la clase, vamos a saber por qué se trata de un orden, por qué es social y por qué es justo. Vamos a comenzar hablando del hombre y vamos a decir que el hombre es un ser social. Es decir, que tiene un apetito de sociabilidad que viene de su propia naturaleza. O lo que es lo mismo, que tiene una tendencia
social. El hombre, por ser hombre, busca relacionarse con otras personas y así vivir en sociedad. Ello nos lleva al concepto de convivencia. El hombre, al relacionarse con otras personas, vive en una convivencia, está inserto en una convivencia. Y de ella surge la necesidad de disciplinar las conductas. ¿Para qué? Para lograr un orden. Y aquí tenemos la primera palabra de nuestra definición de derecho como orden social justo. Decimos entonces que se trata de un orden porque esa convivencia debe ser ordenada. ¿Y cómo se logra? Disciplinando las conductas. Y decimos que es social porque ese orden se da dentro de un ámbito social. Ahora bien, este orden social, y acá tenemos la segunda palabra de nuestra definición, debe ser justo. Cuando hablamos de justo, hablamos de una idea de justicia. El hombre debe ajustar, como viene de esta palabra, debe ajustarse, ajustar su conducta a reglas, normas que hagan a la idea de justicia, o sea, que el hombre pueda realizar sus fines y vivir en sociedad dentro de una idea de justicia, justicia para él y justicia respecto del derecho de los demás. Entonces, como conclusión, vamos a decir que el derecho es un orden social justo. Partimos de la idea de que el hombre es un ser social, que tiene un apetito de sociabilidad, de relacionarse con otras personas, y por eso vive en sociedad y está inserto en una convivencia con las demás personas. De esta convivencia surge la necesidad de disciplinar las conductas para poner un orden, y este orden va a ser social porque es en el ámbito social donde se dan estas conductas, y este orden social debe estar relacionado al concepto de justicia, justicia para el hombre que debe ajustar su actuar a reglas y normas empapados de este concepto de justicia para que él pueda realizar sus fines, para que sus derechos sean respetados y para que esa convivencia, si bien es ordenada y es social, sea respetuosa tanto de uno mismo como del resto. Entonces pueda lograrse una convivencia armónica y pacífica. ¿Por qué? Porque las conductas están disciplinadas, tenemos un orden, ese orden es social y ese orden social es justo, porque es equitativo para todos. Y así damos por finalizada la primera clase. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bien. ¿No? Bien, entonces, eh, como un segundo.
Ahora sí, disculpen, está, que me fastidia un poquito la garganta. Bien, entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Este orden social justo, que es el derecho, se debe considerar, pues, ¿no? Primero, en primer lugar, pues, ¿no? Para poder identificar a la persona, ¿ya? Ahora, ¿en dónde nos podemos identificar? Pues, ¿no? Para eso tenemos em, diferentes tipos de derechos. El, el siguiente video que vamos a observar es el video acerca de los derechos objetivos y subjetivos, ¿no? Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Comenzaremos por el derecho objetivo. Vamos a decir que se trata de una regla de conducta que se encuentra dirigida al hombre, el cual debe acatar. O sea que debe haber un acatamiento. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Un precepto del derecho objetivo nos dice que el derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno. Esto surge del derecho objetivo. Quiere decir que las personas no pueden apoderarse de las cosas que son de otro. Entonces el hombre va a tener que ajustar su conducta a esta regla, ¿sí? Va a tener que adecuar su actuar. El derecho objetivo se dice que es un ordenamiento social justo. Ordenamiento porque el hombre adecúa su conducta a una regla, ¿sí? Para poder vivir en sociedad. Por eso se dice que es social, ¿sí? Porque se despliega en un ámbito social. Y finalmente es justo porque a la persona se le reconocen, ¿sí? Determinadas posibilidades para poder lograr sus fines. Entonces, como sabemos, el hombre es un ser social que vive en una convivencia, ¿sí? Que vive en sociedad, y al vivir en esa sociedad debe sujetar o adecuar su conducta a estas reglas para poder obtener un ordenamiento social justo. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata el derecho subjetivo. Lo puse esta frase con distintos colores en cada una de ellas, porque yo entiendo que así se comprende más y se puede llegar a recordar mejor. Decimos que el derecho subjetivo es una prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Decimos entonces que se trata de facultades o poderes que tiene el hombre para exigir determinado comportamiento para lograr sus fines. Es decir, que la persona tiene un poder para compeler al otro, ¿sí? A que observe sus derechos. O sea, que se trata de una observancia de los derechos para que yo pueda lograr mis fines. Ahora vamos a ver unos ejemplos, tanto de derecho objetivo como derecho subjetivo, donde se va a clarificar mejor cada concepto. En principio diremos que hay una coexistencia, es decir, que tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo subsisten, coexisten y se relacionan entre sí. O sea que se relacionan recíprocamente. Bien, vamos a ver estos ejemplos. Un precepto del derecho objetivo nos dice que el derecho obliga al deudor a pagar sus deudas. Entonces esto surge del derecho objetivo. ¿Cuál será su correlativo derecho subjetivo? ¿Sí? Va a ser del acreedor, porque el acreedor va a tener la facultad de exigir al deudor el pago de la deuda. ¿Sí?
Entonces, si trazamos un paralelismo entre este ejemplo y la definición, podemos decir que el acreedor tiene una prerrogativa que está reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir del deudor el pago de la deuda y así el acreedor poder satisfacer sus intereses. Vamos a ver un ejemplo más. El derecho objetivo nos dice que está prohibido apoderarse de lo ajeno. Este ejemplo lo vimos en la primera plantilla. ¿Cuál será entonces el correlativo derecho subjetivo? Que la persona puede exigir del resto de la sociedad, del resto de las personas, el respeto a la propiedad privada. Bien, haciendo un repaso de lo visto en este video, decimos entonces que el derecho objetivo se trata de una regla de conducta que está dirigida al hombre y el hombre debe acatar esta regla de conducta para lograr un ordenamiento social justo. ¿Sí? Ordenamiento, el hombre adecúa su conducta a una regla, lo hace en un ámbito social y lo hace para lograr sus fines. ¿Sí? Por eso se trata de justo, porque se le reconocen a las personas la posibilidad de lograr y de gozar de sus derechos. Vimos el ejemplo del derecho prohibido a apoderarse de lo ajeno. Luego vimos el derecho subjetivo, es una prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Y finalmente los ejemplos clarificadores, donde vimos que coexisten ambos conceptos y lo vimos a través de los ejemplos. El derecho objetivo nos dice que el deudor debe pagar sus deudas. Entonces el derecho subjetivo lo tendrá el acreedor porque podrá exigir, ¿sí?, un comportamiento del deudor. ¿Que cuál va a ser? Que pague la deuda y así el acreedor poder satisfacer sus intereses. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Educatina te recomienda lo siguiente. Bien, entonces, como ya ustedes han podido notar, la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo, el derecho objetivo se manifiesta a través del uso de las normas, ¿ya? Cuando hablan acerca de las normas empiezan a determinar la obligación de la otra parte de poder respetar los derechos, ¿ya? Pero cuando hablamos de un derecho subjetivo, en el derecho subjetivo nosotros hacemos valer nuestros derechos porque somos seres humanos, somos considerados seres humanos. Entonces, desde ese momento podemos identificar, ¿no?, la importancia de hacer respetar los derechos humanos, ¿ya? Importante este dato, ¿ah? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los derechos humanos. ¿Ya? Ahora sí. Ya, en cuanto a los derechos humanos, debemos entender que son el conjunto de facultades materiales y espirituales. Ya, conjunto de facultades materiales, obviamente. ¿Por qué materiales? Porque todo se basa en las normas, ¿no? Y espirituales porque eso se reconoce a toda persona, que son propias de las personas, pues nacen y mueren con ellas, ¿ya? Se constituyen como garantías esenciales, dice, garantías esenciales, inherentes, propias, ¿ya? Sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de reconocer que los derechos, aquellas facultades que nosotros reconocemos, ¿no?, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser humanos, son inherentes, ¿no? Son inherentes, son propias, sin ninguna distinción. No habrá que diferenciar a las personas para poder reconocer sus derechos, ¿ya?
Los derechos determinan ciertas características. Características como, por ejemplo, son inherentes. Dice. ¿Por qué los derechos son inherentes, chicos? Profe, fácil, ya lo sé, ya lo sé. A ver, dígamelo, ¿quién me lo puede decir? ¿Por qué los derechos son inherentes? Es hora de que empieces a participar, mis estimados. A ver, ¿quién me puede decir por qué los derechos son inherentes? ¿Mm? A ver, vamos a aparecer un poquito. Vamos a prender camaritas. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Ajá, ya ves, está pasando algo raro con mi laptop. Pero bueno, vamos a tratar de forzarlo un poquito para que pueda seguir jalando. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿por qué me puede decir por qué los derechos son inherentes? A ver, no se pueden separar de la persona. Bueno, no es esa la característica. El separar quiere decir que son inalienables, ¿no? Pero son inherentes, ¿ah? Inherentes. A ver, ¿quién me puede decir por qué los derechos son inherentes? ¿Mm? A ver, estoy buscándolos, no los encuentro, mis estimados estudiantes. A ver, ¿quién puede prender de repente su micrófono y comentarme, ¿no? ¿Por qué los derechos son inherentes? Justo lo acabo de decir hace un ratito, ¿ah? ¿Mm? A ver, nada. Sigo esperando. Jóvenes intermedio, no intensivos. ¿Dónde están los intensivos? Que no los veo, no los siento. ¿Mm? A ver, por su condición de ser humanos, ya, muy bien, Amy. Cada persona nace con ese derecho. Ahora sí, Felipe, muy bien. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos la inherencia, ¿no? O sea, son propios de la naturaleza humana, porque nacemos, ¿no? Con ello. Nosotros desde que nacemos ya empezamos a ejercer derechos. ¿Mm? Tenemos esa facultad, ¿ya? Son propios de la naturaleza humana, ¿ok? Siguiente característica, son universales. Ahí ya está fácil, ya. Esa también está fácil, ¿ah? A ver, ¿quién me dice por qué los derechos son universales? Porque todos lo tienen, profesor. Exactamente, Felipe, muy bien. Muy buena participación, porque todos lo tenemos sin distinción alguna, ¿ok? Todos somos iguales en derechos, todos somos iguales en derechos, ¿ya? No importa aquí la distinción, la raza, el sexo, la condición económica, el color, la nacionalidad, no importa. Todos somos considerados seres humanos con derechos, ¿ya? Incondicionales. ¿Por qué dicen que los derechos son incondicionales? A ver, vamos, ¿quién me lo dice? ¿Por qué los derechos son incondicionales? ¿Mm? A ver, ¿alguien me puede decir por qué los derechos son incondicionales?
Vamos, vamos, chicos, participen en la clase. Tenemos que participar, a ver, porque no existe alguna condición o requerimiento que nos impida tener derechos humanos. Claro, así es, exacto, exacto, Felipe, ¿no? Porque no hay condición alguna, dice, son incondicionales, son absolutos, los derechos son absolutos, ¿ok? A toda la persona, ¿no? Son inviolables, a ver, dime Noemí, creo que iba a prender su micrófono Noemí. Ojo, pueden participar, comentemos, participemos, chicos, para poder mejorar el conocimiento de los conceptos aquí presentes, ¿ya? Inviolables, los derechos son inviolables. ¿Por qué los derechos son inviolables, profesor? A ver, ¿por qué los derechos son inviolables? ¿Mm? A ver, personas a ver, que desean participar en la clase. ¿Por qué los derechos son inviolables? ¿Nada? ¿Nadie va a responder? Oh my God, oh my God. A ver. Nada, nada. Son inviolables los derechos porque nadie puede atentar contra ellos, ¿ya? Nadie puede atentar contra los derechos de las personas, nadie puede ir en contra, ¿ok? Ni maniatarlos, física ni psicológicamente, ¿ya? Ahora sí, ¿por qué son inalienables los derechos? ¿Mm? Porque nadie nos lo puede quitar, nadie puede ceder nuestros derechos, nadie puede comercializar con nuestros derechos, ¿no? Los derechos pueden ser suspendidos, pero no eliminados, ¿ya? Pueden suspender nuestros derechos si en caso cometemos algún delito, ¿ya? O si en caso somos declarados como interdictos, pero nadie puede quitar nuestros derechos, ¿ya? Son indivisibles, ¿ya? Son completos, no se clasifican. Los derechos, bueno, se pueden clasificar según su época, ¿no? Según la época en la cual evolucionan los derechos, pero no se pueden separar, ¿no? Son completos, ¿ya? Son imprescriptibles. ¿Por qué dicen que son imprescriptibles? ¿Mm? A ver, ¿quién me lo dice? Porque no se extinguen, muy bien, Amy, porque los derechos no se acaban con el paso del tiempo, no tienen fecha de caducidad. Muy bien, Elvis, ahí está. Vamos, tenemos que aparecer, chicos, tienen que aparecer más personas, ¿ah? Están ahorita Felipe, Amy, ya apareció Elvis, ¿no? Está por ahí Camila, bueno, vamos, Alex Surco también aparece participando. Tienen que participar, chicos, ¿no? O sea, no calienten los asientos, ¿ya? No estén calentando los asientos. Ustedes tienen que participar, tienen que responder para que podamos saber si estás atento, ¿no? Ya que
como la mayoría tienen, bueno, todos los alumnos tienen sus cámaras apagadas, entonces nosotros tenemos que saber explicarnos o preguntarnos si están ahí presentes. ¿Mm? ¿Cómo podemos saber que están presentes? De repente puedes prender tu micrófono, ¿no? Puedes escribir por el chat, ¿no? Si no deseas prender tu cámara para poder observar lo que están presentes, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos tienen que participar para saber si estás presente, ¿ya? Espero lo hayas entendido. Muy bien. Siguiente característica. Son interdependientes. A ver, ¿por qué son interdependientes los derechos? ¿Mm? A ver, ¿por qué son interdependientes los derechos? A ver, ¿quién me lo dice? A ver. No hay jerarquía, ok, exacto. Ujú. O sea, no sé, no necesitan jerarquizarlos, ¿no? La vigencia de un derecho depende de la vigencia de los demás, dependen de los demás, ¿no? Es que como evolucionan y la evolución determina, pues, ¿no? De que uno depende de la otra, ¿no? No pueden separarse. Muy bien, Sandra. Ahí está apuntándose en la participación de la clase. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues no reconocemos algunas de las características de los derechos. Y ahora vamos a clasificarlos según su evolución. Para eso, un poquito de historia de repente nos va a ayudar para entender cómo surgieron los derechos humanos. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool!
Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Bien, y eso que hay unos videos recientes que acabo de observar, ¿ya? Que acabo de observar para poder mostrarnos una manera más completa acerca de la historia de los derechos humanos, ¿no? Y cuáles son esos derechos humanos que a veces nos interesaría conocerlos, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito más rápido entonces acerca de estas generaciones. ¿Ya? La evolución y la clasificación de los derechos humanos se dan en 3 generaciones. La primera generación, derechos civiles y políticos. La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación, los derechos de los pueblos o de solidaridad. ¿Ya? En la primera generación nosotros vamos a analizar a los derechos que surgieron en la Revolución Francesa. ¿Ya? Gracias a ella, a esa etapa de la Revolución Francesa, se firmó la primera Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? En este caso le llamaron los derechos del hombre y del ciudadano, adoptada, ¿no? Durante esa época, ¿no? Ahora, para poder comentarte y darte un adelanto al siguiente video que vamos a analizar, ¿ya? Es los derechos, la palabra derechos surgieron desde la Edad Antigua con la época de Ciro el Grande, que empezó a proponer derechos a las personas para que no sean maniatadas, pero eso a la gente se olvidaba de vez en cuando, ¿no? Pero apareció desde esa época, ¿no? ¿Ya? Hasta que se firmó el primer documento, ¿no? El primer documento declarando los derechos humanos, ¿no? O derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. Luego Estados Unidos lo adopta, ¿no? En su constitución política del Perú, en su propia constitución política, perdón. La Declaración de los Derechos entró en vigor el 15 de diciembre de 1791, conjuntamente con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, también firmados en Francia. Aquí algunos ejemplos de los derechos de primera generación.
pero en breve vamos a ver la declaración, vamos a analizar la declaración de los derechos humanos, los 30 derechos, ¿no? Ya, en la generación, decimos, ¿no? La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, desde fines del siglo XIX como producto de los conflictos sociales. Ya en México, en Alemania y en Estados Unidos se presentaron estos derechos de carácter social, al trabajo, a la educación, a un salario justo, al descanso, entre otros. La tercera generación, perdón, los derechos de los pueblos y de la solidaridad surgieron ya a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Aquí se firmó, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho a la protección del medio ambiente, ¿no? El derecho al patrimonio común de la humanidad, a la libre determinación de los pueblos, los derechos democráticos, entre otros. ¿Ya? Luego vamos a ver al instrumento más importante, ¿no? Instrumentos internacionales que defienden los derechos humanos. El más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que fue firmado el 10 de diciembre de 1948, con 50 estados miembros que participaron en la redacción final de estos derechos, ¿no? Gracias a la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, firmadas en París, ¿no? Aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con 30 artículos, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar un ratito esta parte de la diapositiva para poder observar el video, ¿no? Que nos habla acerca de los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, aquí está. Veamos este video, ¿sí? Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario.
Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today.
Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Qué interesante el video, ¿cierto? Cómo surgen los derechos humanos, cómo se manifiestan estos derechos humanos y de inmediato vamos a ver ya el siguiente video que es Conoce tus 30 derechos humanos. ¿Qué tal mi gente? Los saluda Mario Ibarren y quiero contarles que Huanchuy Condominio es un proyecto que está ubicado La Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia. No en vano, hablamos de un documento sin precedentes en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad humana de los que toda persona ha de poder gozar. Esta declaración, proclamada en París por la Asamblea General de la ONU el día 10 de diciembre de 1948, consta de 30 artículos y cuenta con traducciones para más de 500 idiomas. Dicha declaración ha pretendido ser el faro que alumbra los pasos de la humanidad desde aquel entonces. Sin embargo, casi 70 años después, parece que la luz de ese faro se está apagando poco a poco y se va perdiendo en el horizonte. A continuación, vamos a enumerar los 30 artículos que corresponden a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Todos, por lo tanto, deberíamos ser tratados de la misma manera. Derecho humano número 2. No discrimines. Los derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. Derecho humano número 4. Ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo, ni podemos permitir que nadie nos esclavice. Derecho humano número 5. No a la tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos, tanto física como psicológicamente. Derecho humano número 6. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Puedes ir a cualquier lugar del mundo y aún así mantener todos tus derechos vigentes. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley.
La ley es la misma para todos y, por lo tanto, nos debe de tratar a todos con equidad. Derecho humano número 8. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Derecho humano número 9. Ninguna detención injusta. Nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. Derecho humano número 10. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga lo que deben hacer. Derecho humano número 11. Siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. Derecho humano número 12. El derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación y nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas, hurgar en nuestras posesiones o molestar a nuestra familia. Derecho humano número 13. Libertad de movimiento. Todos tenemos derecho de ir donde queramos en nuestro propio país. Podemos movernos y viajar a donde nos plazca. Derecho humano número 14. El derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para poder estar seguros. Derecho humano número 15. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. Derecho humano número 16. Matrimonio y familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia. Derecho humano número 17. El derecho a tus propias posesiones. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o a compartirlas. Derecho humano número 18. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos. Derecho humano número 19. Libertad de expresión. Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente, ya sean correctas o equivocadas. Derecho humano número 20. El derecho a reunirse en público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y seres queridos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queramos unirnos. Derecho humano número 21. El derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a tomar parte en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes. Derecho humano número 22. Seguridad social. Todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos mayores. Derecho humano número 23. Derecho de los trabajadores. Todo adulto tiene el derecho a trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. Derecho humano número 24. El derecho a jugar. Todos tenemos el derecho a descansar del trabajo y a relajarnos. Derecho humano número 25. Comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho a una buena vida. Madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas tienen el derecho a recibir cuidados. Derecho humano número 26. El derecho a la educación. La educación, efectivamente, es un derecho. Derecho humano número 27. Derechos de autor. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Derecho humano número 28. Un mundo justo y libre.
Derecho humano número 29. Responsabilidad. Tenemos un deber hacia los demás y deberíamos proteger sus derechos humanos, así como sus libertades. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Absolutamente nadie. Los derechos humanos responden a la experiencia y a la racionalidad. Ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas conseguir esta Declaración Universal que expone y reconoce todos nuestros derechos. Esta relación de derechos es el resultado de la cordura y de la evolución. La historia ha estado marcada por la injusticia y por el abuso de poder. Ahora que conocemos nuestros derechos, debemos aferrarnos a ellos para impedir que nunca más nos los vuelvan a arrebatar. Por desgracia, últimamente estamos presenciando cómo nuestros derechos humanos están siendo violados, prácticamente todos ellos, en uno u otro momento. El primer paso para que esta declaración siga vigente y no se pierda en el tiempo es que tú conozcas cuáles son los derechos que contiene y estés alerta ante cualquier intento de arrebatártelos. Nunca dejes que ninguna medida política y supuestamente justificada vulnere estos derechos. Las medidas efectivas no están reñidas con el respeto a estos 30 artículos. De hecho, una medida que ignore estos derechos fundamentales difícilmente puede ser una medida justificada. Lucha contra el abuso, lucha contra la tiranía y no permitas que se retroceda hacia otra época de oscurantismo. Al fin y al cabo, la libertad nace desde el conocimiento y también desde la valentía, desde el vigor y desde la resolución. La sumisión y el silencio solo conducen al abuso y a la opresión. Ya ha habido demasiada esclavitud en épocas pasadas. Esta declaración es el arma más poderosa que jamás tendrás para luchar contra cualquier intento de limitarte o someterte. Tu deber es conocer tus 30 derechos fundamentales, compartirlos, darlos a conocer ampliamente y luchar activamente contra cualquier intento o acción que viole estos derechos. Si todos los habitantes de este planeta vamos armados con este conocimiento y lo usamos, es absolutamente imposible que nos arrebaten nuestra libertad. Nuestro mayor enemigo no son los tiranos de las élites, tampoco son los gobiernos. Nuestro mayor enemigo en estos momentos es el desconocimiento, el silencio y la sumisión. Ajá. Interesante, ¿verdad? La importancia de poder conocer los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se manifestaron los derechos humanos? Tú puedes buscar una gran cantidad de información ya acerca de los derechos humanos. Hay videos que nos habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 2017, ¿ya? Y nos habla de cada uno de los artículos, diferentes personas. Entonces, eso yo creo que ustedes deberían de observar, ¿no? Deberían de considerar, pues, ¿no?, a estos derechos como parte importante, ¿no? Para que puedan elaborarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te recomiendo, ¿ya? Y así podamos avanzar. Ya está. Y en breve, vas a observar, vas a conocer los derechos fundamentales. Pero primero vamos a ver la diapositiva. Ya está. Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya lo conocemos. También conocemos o debemos de considerar también a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya que fue firmado después todavía,
Ya, este importante documento fue proclamado en 1984, ya. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José, ¿no? Así le llamaron, ¿no? Fue aprobado en 1969, ¿ya? Este documento nos determina, pues, no, una serie de derechos civiles y políticos, ¿ya? Entonces, eso es importante destacar, ¿no? También tenemos el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, dentro del Pacto de San José, ¿ya? Ya, este Pacto de San José señala a dos organismos importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya, es una organización dentro de lo que es la Organización de los Estados Americanos, ya, es de competencia de la OEA, promociona y protege los derechos humanos. Oído la música, promociona y protege los derechos humanos. ¿Cuál es la función de esta entidad? Promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en el continente. O sea, si una persona denuncia al Estado, a su Estado, por atentar contra sus derechos, una persona o un grupo de personas, lo puede denunciar en instancias nacionales. Pero si en instancias nacionales no se toma o queremos apelar siempre, podemos apelar hasta el Tribunal Constitucional, garantías constitucionales, ¿no? Pero si hemos agotado todas las instancias nacionales, podemos denunciar si atentan contra nuestros derechos, ¿eh? Solo si atentan contra los derechos, si el Estado atenta contra los derechos, lo podemos denunciar ante instancias internacionales. ¿Y cuál es la instancia internacional que recibe estas denuncias? Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no, pregúntenle a la señora Keiko Fujimori, que agotando las instancias nacionales por la demanda que había presentado por la irregularidad de las elecciones, ella se fue a instancias internacionales, ¿no? Se fue hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana investigó acerca de las elecciones. El gobierno peruano le presentó todas las pruebas y, bueno, la comisión determinó de que no era una demanda a la cual podía ser enviada a la Corte. Se resolvió en el momento, los abogados de la señora Keiko Fujimori tuvieron que aceptarlo, ¿no? Porque, bueno, en este caso no había delito alguno, decía, ¿no? La comisión. Entonces, la comisión es la que investiga. Si nosotros vamos a presentar la denuncia ante una instancia internacional, lo hacemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos investiguen, no observen el respeto de los derechos humanos, ¿no? Ya, su sede se encuentra en Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de recordar dentro de esta comisión. Ahora, si la comisión encuentra de que el Estado sí ha cometido un delito, entonces esa denuncia pasa inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurisdiccional autónomo. ¿Ya? La Corte examina, ¿no?, los casos de violaciones de derechos humanos de parte de los estados. Está compuesta por 7 jueces, su mandato es de 6 años, pero pueden ser reelegidos por una sola vez. ¿Ya? Su sede se encuentra en San José, Costa Rica, ¿no? ¿Ya? Es también un ente muy importante que determina o dictamina, ¿no?, la sanción que el Estado va a obtener, pues, ¿no?, por violar los derechos de las personas, ¿no?, de su población. ¿Ya? Entonces,
Eso es lo que nosotros vamos a determinar en el caso de una violación, ¿no? Ahora, hubo hace un tiempo hubo una situación de que en el Perú los hermanos venezolanos habían denunciado al Estado peruano por intentar expulsarlos, ¿ya? Entonces, denunciaron también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana se enteró de eso, ya también con ayuda de peruanos, porque los peruanos también eran, habían ayudado a este grupo de hermanos venezolanos, ya, para que pueda presentarse la denuncia. Entonces, la comisión agarró y determinó o dictaminó la obligación del Estado de hacer valer los derechos de la población, ya de lo contrario iba a ser sancionado, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces ahí sí dio a favor de la población, ¿no? Derechos fundamentales son los derechos que reconoce el Estado a cada uno de sus miembros y se encuentran establecidos en la Constitución Política del Perú. Profe, ¿en dónde lo encontramos? Pues lo vamos a encontrar en el título número 1, ¿ya? De la persona y la sociedad, en el capítulo número 1, donde dice derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Capítulo número 2, derechos sociales, económicos y culturales, y el capítulo número 3, que habla acerca de los derechos políticos, ¿ya? Las clases de los derechos se dividen así, ¿no? Derechos individuales, derechos sociales, económicos, y los derechos políticos, ¿ya? Importante la clasificación de estos derechos para que pudiéramos conocer aún mejor, ¿no? Y de igual forma los derechos humanos, ¿no? Están asociados a la libertad y seguridad personal, los derechos individuales, ¿ya? Los derechos sociales son los que permiten desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad. Los derechos económicos están asociados a la satisfacción de necesidades materiales. Los derechos políticos son aquellos que se relacionan con el ciudadano y la libertad de participar en el ejercicio de su ciudadanía, ¿no? ¿Ya? Aquí algunos derechos fundamentales, algunos nada más, ¿no? Y luego le vienen las instituciones protectoras que defienden los derechos en nuestro país, ¿no? En nuestro país, ¿ya? Tenemos a la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué hace la Policía Nacional? La Policía Nacional garantiza, mantiene y restablece el orden interno, ¿no? Ya la Defensoría del Pueblo, que lo que hace, defiende o protege los derechos fundamentales de la persona y supervisa el funcionamiento de la administración estatal y los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos. El Ministerio Público, ¿qué hace? Investiga delitos, ¿no? Conduce desde el inicio la investigación de un delito y además representa a la sociedad en los procesos judiciales, ¿no? O sea, son los abogados del pueblo, ¿ya? El Tribunal Constitucional lo que hace es defender la constitucionalidad y que las normas respeten a la Constitución y que los derechos también sean respetados, ¿no? Las garantías constitucionales, ¿ya? En breve vamos a ver las garantías constitucionales. Vamos a salir un ratito de esto para ver el siguiente video, que es muy importante hablar acerca de los derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Yo quiero saber cuáles son los derechos fundamentales, profesor. Muy bien, vamos a conocerlos. ¿Ya? Listo, vamos a observar este video, ¿ya? Derechos fundamentales de la persona. Artículo 1 grado. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2 grados. Toda persona tiene derecho. 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. 14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 16. A la propiedad y a la herencia. 17. A participar, en forma individual o asociada,
en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 18. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional. 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. 21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 23. A la legítima defensa. 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. B. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. C. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. E. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. F. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. G. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. H. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Ya, ahora sí nos hemos tomado la paciencia de poder escuchar los derechos fundamentales. La Constitución, artículo 1 y 2 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Ya se han dado cuenta de que es importante leer la Constitución Política, ¿ya? Así que no te olvides. Tienes que leer. La Constitución es importante. ¿Quién? Listo. Vamos ahora a las garantías constitucionales. ¿Ya?
Cuando hablamos de las garantías constitucionales, estamos hablando de aquellos instrumentos o medios de protección de los derechos humanos, consistentes en la posibilidad que tiene el titular, la persona, es de un derecho de solicitar al órgano jurisdiccional, ya sea Poder Judicial o Tribunal Constitucional, en caso sea el mecanismo, para que tutele, para que defienda nuestro derecho, si en caso es conculcado o amenazado de vulneración. ¿Ya? ¿En qué casos procede la garantía? Cuando hay violación o cuando amenacen la violación de los derechos humanos. ¿Ya? En esos casos solamente se puede presentar la garantía si hay violación o hay amenaza de violación. ¿Ya? ¿En qué casos no procede la garantía? Si ha cesado la violación o la amenaza de violación o la violación ya se ha convertido en algo irreparable. Ya me robaron, ya me violaron, ya lo mataron, ¿no? Entonces, en ese caso no procede la garantía. Si me han secuestrado, si me han detenido, si me vienen con amenazas de que me quieren matar, de que me quieren hacer daño, si me quieren votar, si me están votando de la empresa, si se han metido a mi casa, o si están en mi casa y no quieren salir, si me han quitado información o están utilizando mis informaciones, entonces ahí sí procede la garantía. Pero si en caso ha cesado la violación o la amenaza de violación o la violación ya ha sido irreparable, ahí no procede la garantía. Segundo caso, contrarresolución judicial emanada de un procedimiento regular. ¿Qué quiere decir? O sea, si hay una orden de detención dada por el juez, si hay una orden de cateo, una orden de allanamiento de morada, entonces en esos momentos estamos pasando por un procedimiento regular de un proceso judicial y en la cual no procede la garantía. ¿Ya? El tercer caso, cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial, o sea, en vez de presentar una garantía, denuncio. ¿Por qué? Porque quiero obtener un beneficio, pues, porque la denuncia se obtiene un beneficio, puede ser un arresto, una sanción o una multa, ¿no? Entonces, en ese caso, ya no procede la garantía. Si opto por la denuncia, entonces ya no procede la garantía. La garantía solamente hace que se me devuelvan mis derechos. ¿Cuáles son las garantías constitucionales, profesor? Son 6. Tenemos el habeas corpus, tenemos acción de amparo, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. El habeas corpus procede cuando se amenaza la libertad individual. ¿Ya? ¿Quiénes pueden ejercer esto? La persona perjudicada o cualquier otra persona en mi nombre o en su nombre. ¿Ya? La acción se puede ejercer de manera escrita o verbalmente. ¿Ya? Y el habeas corpus, ¿quién debe conocerlo? Cualquier juez de instrucción, cualquiera. Ya lo puede observar. ¿Ok? Este video ya no lo vamos a observar, ya porque ya hemos visto ya muchísimos videos, así que procede esta garantía constitucional cuando se vulnera o amenaza los siguientes derechos. Ahí están la lista de los derechos que ustedes ya lo tienen en sus diapositivas y ya la he enviado a la página de intranet, ¿ya? En esos casos se puede presentar la garantía. La acción de amparo, si vulneran o amenazan los demás derechos fundamentales, los demás derechos constitucionales, mejor dicho, ¿no? Porque no solamente son fundamentales, sino también son sociales, económicos o culturales, o políticos también, ¿no? Siempre que no sean ni los derechos de libertad individual, ni siquiera los derechos de información tampoco, porque están a excepción de la habeas data, ¿no? ¿Ya? ¿Quién tiene derecho a ejercer esta acción? El afectado y su representante, o sea, ahí sí necesito de un abogado, ¿ya? ¿Quiénes son competentes para conocer esta acción? Los jueces de primera instancia en lo civil, o sea, jueces especializados en lo civil, o jueces laborales si en caso fuese de aspecto laboral, ¿ya? Aquí están las garantías
que se presentan, pues no, en estos derechos, bueno, estos derechos que se pueden violar, ¿no? Y en la cual puedo solicitar la garantía, pero también puedo solicitar más, con más derechos todavía. Hay más derechos todavía. El habeas data, ¿no? Si violan los derechos de información, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El inciso 5 y 6 dice, ¿no? A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. O sea, si alguien no me quiere brindar una información, ¿ya? Si una entidad pública no me quiere brindar una información que es de carácter público, entonces yo puedo presentar habeas data, ¿ya? Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal. O sea, eso sí, no puedo solicitar información que afecte la intimidad personal, ni siquiera el secreto o la seguridad nacional. Ya, en esos casos sí no puedo presentar mi garantía, ¿no? Aquí a la otra, el inciso 6 dice que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. O sea, si hay una información que han presentado y atenta contra la intimidad o la intimidad personal o familiar de la persona, entonces en ese momento también se presenta el habeas data para que anulen esa información. ¿Ya? Acción de inconstitucionalidad. Por si acaso. ¿Quiénes deben también conocerlo? La persona y su abogado, su representante. También aquí deben saber estas dos partes. Y la segunda, ¿ante quiénes podemos denunciar el habeas data? Ante también jueces en lo civil, ¿no? Jueces especializados. ¿Ya? Acción de inconstitucionalidad. Solamente puede observar esta acción el Tribunal Constitucional. Es la única entidad que puede ser observada, pues no, que puede observar la acción de inconstitucionalidad. El Poder Judicial no. ¿Ya? En las anteriores tres, habeas data, habeas corpus y acción de amparo, pueden ser vistos por el proceso, por el Poder Judicial y en última instancia el Tribunal Constitucional. En última instancia. ¿Ya? Pero primero el Poder Judicial. En este caso solamente es el Tribunal Constitucional. Procede contra aquellas normas que tienen rango de ley que atentan contra la Constitución, que contravengan a la Constitución. ¿Qué tipo de normas tienen rango de ley, profesor? Las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, tratados, reglamentos de Congreso, etc. ¿Quiénes están facultados para interponer esa acción de inconstitucionalidad? O sea, ¿quiénes pueden denunciar ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema con acuerdo de los jueces supremos, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas, los gobernadores regionales con acuerdo de su consejo regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo, si en esos casos es materia de su competencia. Los colegios profesionales también en materia de su especialidad y 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Luego tenemos la acción popular que procede contra las normas que tienen rangos inferiores. ¿Ya? Esta acción popular solamente puede ser vista por el Poder Judicial, específicamente las Cortes Superiores. Ojo, solamente puede ser vista por las Cortes Superiores del Poder Judicial, nadie más. ¿Ya? Entonces, procede contra las normas que tienen rango inferior, que atentan, que contravengan a la ley y a la Constitución. Si contravienen una norma de rangos inferiores, está en contra de la ley o en contra de la Constitución, acción popular. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes pueden interponerse? Todos los ciudadanos peruanos o los ciudadanos extranjeros también que habitan o que viven dentro del país. ¿Ya? Y por último tenemos la acción de cumplimiento, que procede contra las autoridades o funcionarios que sean renuentes a acatar una norma legal. ¿Ya? Renuentes a acatar una norma legal. ¿Ok? Aquí están algunos de las situaciones en las cuales se puede aprovechar la acción de cumplimiento también. ¿Ya? Eso es en cuanto a la
a la clase. Ahora voy a compartir rápidamente y en 5 minutos vamos a resolver la práctica número 8. ¿Ya? La práctica número 8. Listo. En la pregunta número 1 dice, Teodoro es un trabajador responsable y proactivo. Hace un tiempo ingresaron a la empresa donde trabaja un grupo de jóvenes profesionales, quienes ignoran sus aportes. Ojo, mira, quienes ignoran sus aportes. ¿Qué más dice? Ingresaron hace un tiempo, perdón, frente a la protesta del trabajador, el gerente de la empresa ha hecho hincapié que aquellos trabajadores que por alguna razón no se sientan satisfechos en la empresa podrán presentar su carta de renuncia de forma voluntaria, según el caso, ¿no? ¿Qué derechos se estarían vulnerando? A ver, aquí, ¿qué derechos se estaría vulnerando? ¿La integridad física? No. Discriminación puede ser porque no les importa nada, ¿no? Los están separando, los están excluyendo. Y los derechos del trabajo también, porque en este caso, si dicen, si quieres, renuncia, o sea, no están defendiendo, están atentando contra los derechos laborales, ¿no? Esta es la respuesta. Ya está. La pregunta número 2 dice, la ampliación del contrato de una empresa minera con el Estado ha generado una serie de conflictos sociales por problemas de contaminación. Muchos pobladores tienen fuertes dolores de cabeza por presencia del plomo y mercurio en la sangre. Ya están atentando contra la vida, ¿no? Aquí están atentando contra la vida de las personas, ¿no? Además, sus ganados mueren por ingesta del agua y pastos naturales contaminados. Aquí, protección del medio ambiente también, ¿no? En relación al caso, determine las generaciones de los derechos que están vulnerados por dicha actividad extractiva. A ver, obviamente que los derechos que se estarían vulnerando son, mira, aquí los pobladores tienen fuertes dolores de cabeza. Esto está atentando contra la vida de las personas. Ya, derecho a la vida. Es derecho de primera, segunda, tercera generación. Primera, ¿cierto? De primera generación. ¿Ya? Entonces, pero después dicen, además, sus ganados mueren por ingesta de agua y pastos naturales contaminados. Están atentando contra el medio ambiente sano. ¿Sí? Esos derechos son de tercera generación. Entonces la respuesta es 1 y 3. Está. Pregunta número 3. Pedro está hospitalizado. ¿Ya? En una clínica. Su familia de bajos recursos económicos trata de dialogar con el director del nosocomio para que prioricen su atención. Como no obtiene una respuesta favorable, deben llevarlo a otro hospital. Esta acción es impedida por falta de pagos. Uy, no puede ser, ¿eh? No puede ser. Están atentando contra nuestros derechos ahí. ¿Es posible interponer una garantía constitucional para salvaguardar el derecho de Pedro? Sí, claro que sí. Ahí están violando tus derechos, ¿sí o no? Tus derechos de libertad de tránsito también, ¿no? Sí, es libertad de tránsito.
te están prohibiendo la salida, ¿no? Entonces, sí, aquí se presenta en este caso una garantía de habeas corpus. Garantía de habeas corpus, derecho a libre tránsito. ¿Ya? A ver, dice, no porque el derecho a la propiedad está siendo vulnerado. El derecho a la propiedad no tiene nada que ver. Sí, porque es un atentado contra el derecho a la información. No, no hay información ahí. No porque la deuda contraída primero debe ser saneado. Eso se puede pagar. Aquí estamos atendiendo contra la vida de las personas. Sí, porque constituye una amenaza a su libertad individual. Habeas corpus, ahí está. T de dedo. ¿Ya? Número 4. Ante los últimos atentados contra la vida y la salud de los niños en el Perú, diversos colectivos sociales han salido a las calles en protesta por los actos repudiables que vulneran la vida, la integridad psíquica, física y moral de los mismos. ¿Cuál de las siguientes medidas establecidas en la Convención de los Derechos del Niño es la más pertinente para solucionar este problema? Bueno, acá se tiene que atender de manera prioritaria la vida de los niños, ¿no? La salud de los niños. ¿Dónde está? Exigir a los implicados internarse, no. Castigar con arresto domiciliario a los responsables de estos delitos, no. Atender prioritariamente y en todas circunstancias sus necesidades, sí, es esta de acá. La salud, pues, ¿no? ¿Ya? Pregunta número 5. Cuando una autoridad del Estado manifiesta que se deben llevar proyectos de inversión, aún así se perjudiquen algunas comunidades indígenas. No, está atentando contra las personas indígenas, dice, ¿no? De nuestro país. No se está cumpliendo con el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ya que esta debe defender la dignidad de la persona humana, ¿no? De la persona humana. Y ahí está. El fin es el fin supremo de la sociedad y el Estado. El artículo número 1, pues, ¿no? La dignidad humana. ¿Ya? La dignidad humana. ¿Ok? 5A. 6. Pregunta número 6. El Congreso de la República promulga una ley que reconoce el derecho de todos los trabajadores varones de gozar una licencia remunerada de 30 días. ¿Ya? Sin embargo, una municipalidad distrital en Lima se niega a reconocer. Es una garantía de acción de cumplimiento, ¿no? Es renuente a acatar la ley. ¿Ya? Es renuente a acatar la ley. ¿Ya? En la pregunta número 7, la respuesta es la letra bebecita, ¿ya? Bebecita. Bebé. La pregunta número 8, ¿ya? La pregunta número 8, la respuesta es adorables, adorables, ¿ya? La número 9, la respuesta es la letra C de celeste. Celeste, este día domingo se pinta de celeste. ¿Ya? La número 10, la respuesta es la letra D de devoradores, devoradores. La 11, la pregunta número 11, la respuesta es la letra B de bacán. Bazán es bacán. Y la número 12, A de adiós. Adiós, que te vaya muy bien.